Mis padres exigieron que invitara a mi hermana, quien se acostó con mi ex, a mi boda, así que invité a la persona a la que más habían traicionado, y el caos estalló. Soy Katie, mujer de 27 años, y hace poco me casé. Pensarías que se suponía que sería uno de los días más felices de mi vida, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Lo que debía ser una hermosa celebración se convirtió en un circo caótico gracias a mi adorable familia. En lugar de disfrutar el momento, me encontré esquivando dramas a cada paso. Parecía que estaban decididos a arruinar mi boda, y honestamente, casi lo logran. Pero no soy de las que simplemente se quedan sentadas aceptando las cosas, así que decidí darles una probada de su propia medicina. Y ahora actúan como si yo fuera la villana de toda esta historia. Necesito una perspectiva externa aquí, así que déjenme contarles exactamente lo que pasó. Un poco de contexto. Soy la menor en una familia de 5. Primero está mi madre. Es la definición del libro de texto de una mamá almendra, ya sabes, ese tipo de mujer que siempre está en alguna dieta de moda y que juzga sutil, o no tan sutilmente, todo lo que comes. Luego está mi papá, a quien básicamente solo le importa el dinero. Si no se trata de acciones, inversiones o la palabra ganancia, parece que no le interesa. Ahora hablemos de mi hermana mayor. Para decirlo amablemente, es una pesadilla. Nunca hemos tenido una buena relación. Siempre fue la niña dorada, mientras yo, simplemente existía. Mientras crecíamos, tenía el talento de hacerme la vida miserable. Por ejemplo, constantemente encontraba maneras de humillarme frente a los demás y, de alguna forma, siempre lograba darle la vuelta a las cosas para que yo pareciera la mala. Es seguro decir que no tenemos el mejor vínculo. La única persona en la familia con la que realmente me llevo bien es mi abuela. Es la persona más dulce y con los pies en la tierra, y sinceramente, la única que alguna vez me hizo sentir que importaba. En cuanto a mí, me enviaron a un internado durante la mayor parte de mi vida, así que nunca desarrollé un vínculo cercano con nadie de la familia. Mientras mi hermana recibía toda la atención, yo era más o menos invisible. De pequeña también era muy cercana a mi tía. Era como la adulta divertida y genial en mi vida, y pasábamos mucho tiempo juntas. Pero cuando tenía alrededor de 13 años, de repente se mudó. Nunca entendí realmente por qué, y sucedió justo antes de que me enviaran al internado, así que cualquier conexión que tenía con ella, y con el resto de mi familia, honestamente, simplemente se desvaneció. Ahora déjenme contarles cómo terminé en el internado. La versión corta, gracias a mi hermana. Ella odiaba absolutamente que mamá y papá decidieran tener una segunda hija. Quería toda la atención para sí, así que hizo de su misión hacerme la vida un infierno. Se convirtió en su pasatiempo favorito culparme de todo. Mi hermana tenía la costumbre de romper cosas en la casa, como el jarrón favorito de mamá o los trofeos de golf de papá, y de alguna forma yo siempre terminaba culpada. Ponía su mejor cara de inocente, lágrimas de cocodrilo y todo, y contaba alguna historia ridícula sobre cómo yo lo había hecho. Una vez incluso los convenció de que yo había robado dinero de la cartera de papá, lo cual era ridículo porque ni siquiera sabía dónde la guardaba. Pero, por supuesto, le creyeron. Cuando tenía 12 años, las cosas realmente estallaron. Una vez derramó jugo rojo sobre el sofá blanco favorito de mamá y le dijo que había sido yo por ser descuidada. Otra vez rompió papeles importantes del trabajo de papá y dijo que me vio hacerlo por aburrimiento. Por supuesto, le creyeron cada vez. Las historias sobre mi hermana no tienen fin. El colmo fue cuando rompió una reliquia familiar muy preciada. Un cuenco de cristal que había estado en nuestra familia por generaciones. Juró que fui yo quien lo derribó jugando. Mamá y papá estaban furiosos y, en lugar de escucharme, decidieron que yo era demasiado problema y me enviaron al internado. Mis padres estuvieron prácticamente ausentes durante toda mi vida. Rara vez se presentaron a alguno de mis eventos escolares. Recuerdo una vez que tuve un gran recital de piano, era un gran evento para mí. Miré al público con la esperanza de verlos allí, pero no, solo un mar de desconocidos. Otra vez gané el primer lugar en una feria de ciencias en la que había trabajado durante semanas, y tampoco estaban para celebrarlo. Casi no llamaban. Estaba sola, y después de un tiempo simplemente dejé de sentirme mal. Se volvió normal no tenerlo cerca. Cuando terminé la escuela y regresé a mi ciudad natal para ir a la universidad, pensé que tal vez las cosas serían diferentes. Volví a vivir con mi hermana, y el drama comenzó de nuevo. Vivir con ella era como volver a una zona de guerra. Seguía haciendo que todo girara en torno a ella y convertía cualquier cosa en un conflicto. Ella era la popular en la universidad, todos la conocían. Había vivido allí toda su vida, así que era algo así como una celebridad local. Yo, en cambio, era la chica nueva que solo quería pasar desapercibida. Pero ella no soportaba la idea de que la compararan conmigo, así que se empeñó en hacerme la vida miserable. Hacía comentarios hirientes frente a sus amigos. Una vez, en plena conversación, dijo casualmente que yo era una tardía en lo académico, lo cual ni siquiera era cierto. Otra vez organizó una gran fiesta y se aseguró de no invitarme, solo para hacerme sentir excluida. El colmo fue la noche del baile de graduación. La encontré con mi novio, y ni siquiera se molestó en esconderlo. Era como si quisiera que la viera, presumiendo que podía tener lo que quisiera, incluso a mi pareja.
Ya había tenido suficiente. Se lo conté a mamá, esperando algo de apoyo o al menos algo de comprensión. Pero lo minimizó, como si no fuera gran cosa. Así que decidí irme. Me mudé a otra ciudad para estudiar en la universidad, corté lazos con mi familia y comencé de nuevo. Luego conocí a alguien maravilloso. Me enamoré, nos comprometimos, y fue una experiencia hermosa. Finalmente sentí que alguien me valoraba de verdad. Decidimos casarnos, y era todo lo que había soñado. Cuando le conté a mi familia, su reacción fue totalmente apática. Un simple ok. No mostraron ningún entusiasmo, pero tampoco parecían molestos. Lo acepté, no esperaba otra cosa. Comencé a planear la boda en mi ciudad. Mi madre sugirió que regresara a casa y que la hiciera allá, pero no me convencía. Tenía mi vida aquí y quería celebrar mi boda en el lugar que sentía mío. Así que seguí adelante con los planes. Mis padres no ayudaron en nada. En cambio, mi suegra y mi cuñada fueron increíblemente solidarias. Me ayudaron con todo, desde encontrar el lugar perfecto hasta coordinar los detalles. Cuando llegó el momento de enviar las invitaciones, tuve una conversación con mamá. Mencionó que había cometido un error porque no incluía a mi hermana. Antes de que pudiera explicarle, dijo que no importaba porque ya le había dicho a mi hermana que asistirían. Me detuve. Eso no fue un error. No la había incluido a propósito. No la quería en mi boda. Mamá lo descartó como una rabieta. Me dijo que no fuera ridícula. Cuando le recordé que mi hermana se acostó con mi ex, se enojó aún más. Dijo que estaba siendo rencorosa y que no debía dejar que viejas heridas afectaran los lazos familiares. Me quedé helada. Le dije que nunca hubo tal unidad familiar. Que siempre me habían dejado de lado. Mamá respondió que si no invitaba a mi hermana, nadie de la familia iría. Esa fue la gota que derramó el vaso. Estaba furiosa. No podía creer que estuviera usando eso como chantaje. Ni siquiera me molesté en discutir más. Simplemente terminé la llamada y decidí mantenerme firme en mi decisión de no tener a mi hermana en mi boda. Pasé un tiempo masticando la rabia, y entonces me cayó el 20. Mi familia nunca había valorado mis sentimientos. Si estaban amenazando con no asistir a mi boda solo porque no quería a mi hermana allí, ¿por qué debería importarme su opinión? Así que decidí dar un paso más allá. Iba a invitar a alguien más. Alguien con quien mi familia tenía serios problemas. Mi tía. Era un movimiento rebelde, sí, pero me pareció correcto. Si mi familia quería jugar juegos, yo también podía jugar. Déjame darte algo de contexto sobre mi tía. Siempre fue la menos favorita de mi papá y existía una tensión constante entre ellos. A pesar de eso, siempre fue muy cariñosa y amable conmigo y con mi hermana. Pero luego ocurrió algo. No estoy del todo segura de qué exactamente, pero hubo una gran pelea y terminó mudándose. Con el paso de los años, fui armando el rompecabezas y descubrí que mi papá de alguna forma la incriminó y creó conflictos entre ella y mi abuela. También hubo problemas en su matrimonio, que al parecer fueron provocados, en gran parte, por mi mamá. Nunca obtuve la historia completa, pero estaba claro que mi papá la había destruido emocionalmente. Con todo esto en mente, decidí contactar a mi tía. Quizás era hora de reconectar con alguien que realmente me importaba y que también había sido traicionada por mi familia. Sentí que era una manera de equilibrar la balanza. Contactarla no fue fácil. Al principio no respondía a mis llamadas ni mensajes. Así que tomé la decisión de ir personalmente a verla. Para mi sorpresa, vivía bastante cerca de mí todo este tiempo. Cuando llegué a su casa, fue un poco fría al principio. Pero después de explicarle todo, como mamá, papá y mi hermana me habían tratado, como me había sentido ignorada toda mi vida, me invitó a pasar. Nos sentamos a tomar té y empezó a abrirse. Me contó lo que pasó entre ella y la familia. Resulta que mi tía tenía un novio al que mi abuela no aprobaba. Mamá y papá decidieron llenar la cabeza de mi abuela con mentiras, diciéndole que mi tía planeaba escaparse y que no le importaban los sentimientos de la familia. Le dijeron a mi tía que mi abuela le había dado un ultimátum, o terminaba con el novio o sería desheredada. Mi tía estaba devastada. Intentó hablar con mi abuela, pero ella ya estaba convencida de que mi tía había elegido al novio por encima de la familia. La situación escaló rápidamente. Mi abuela tuvo un pequeño shock y terminó hospitalizada. Papá le dijo a mi tía que la abuela no quería verla y que la había desheredado. Eso no era cierto. Mi tía creyó todo. Estaba tan herida que no quiso causar más problemas, así que se fue, frustrada. Mientras tanto, mi papá se aseguró de que mi abuela creyera que mi tía no se preocupaba por ella. Todo un desastre. Hablaron de todo eso en mi boda. Mi tía y mi abuela tuvieron su primera conversación sincera en años. Mi tía le explicó todo lo que había pasado, le mostró cómo mamá y papá habían manipulado todo, le habló de las flores que envió tras una cirugía, de llamadas que nunca se le pasaron, incluso una tarjeta de cumpleaños que mamá olvidó entregar. Mi abuela lloró, mi tía también. Se abrazaron. Años de tensión se disolvieron en una sola conversación. Mientras tanto, yo estaba lidiando con el desastre que mi hermana estaba provocando en la boda.
Resulta que no se había ido después de que echamos a mis padres. No. Se quedó, fue a un rincón y comenzó una transmisión en vivo en redes sociales, llorando, diciendo que yo era una ingrata por echar a nuestros padres de mi boda. Estaba girando toda la historia a su favor para sus seguidores. Decía que yo había sido una pesadilla toda la vida, que siempre había estado celosa de ella, que nunca había apreciado el amor de la familia. Me pintó como un egoísta que la había apartado a propósito, que había arruinado la reputación familiar invitando a mi tía y que insulté a nuestros padres en el día más importante de mi vida. Sus seguidores le creyeron. Comentarios como "no puedo creer que tu propia hermana hiciera eso" o "mereces algo mejor" llenaban el video. Mientras tanto, yo solo quería disfrutar mi boda. Llamé a mi abuela para respirar un poco de cordura. Me contó todo sobre la conversación con mi tía. Me dijo que se sentía en paz, que por fin entendía todo, y que estaba orgullosa de mí por haber traído a su hija de vuelta. Esa fue mi única victoria real del día. Porque por fin, dos personas que realmente me importaban se reconciliaron. Después de la boda, decidí que ya había sido suficiente. Demandé a mi hermana por difamación, y mi tía también decidió demandar a mis padres por manipulación y acoso mental. Y sí, mis padres me culpan de todo. Así que sí, mis padres me culpan de todo. Dicen que yo causé todos estos problemas, que destruí a la familia. Honestamente, ya no me importa. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la boda y las cosas se han puesto interesantes, por decirlo menos. He estado leyendo sus comentarios y gracias a todos por el apoyo. Ahora, a los que me llaman estúpida y dicen que me lo merezco por haber aguantado tanto a mi familia y por haberlos invitado siquiera. Chicos, seamos realistas. Esta es mi familia. Los amaba. Claro, ahora tengo otra opinión, pero antes, nunca imaginé que llegarían tan bajo. De todas formas, aquí va la actualización. Mi suegra está un poco molesta con todo el drama. Y la entiendo totalmente. ¿Quién quiere lidiar con este desastre justo después de una boda? Pero honestamente, ha sido increíble en general, solo un poco irritada por cómo terminó todo. Por el lado positivo, mi esposo y mi cuñada me apoyan completamente. Han sido maravillosos durante todo esto, lo que hace que lidiar con mi familia sea un poco más soportable. Ah, y sí, realmente demandé a mi hermana por ese video que publicó. La estoy llevando a la corte por difamación. Según mi abogado, tengo un caso sólido. Dice que al transmitir en vivo todas esas mentiras sobre mí, dañó seriamente mi reputación, lo que puede tener consecuencias legales importantes. Podría tener que pagar una multa considerable o incluso verse obligada a retractarse públicamente. Y sinceramente, se lo merece. Pero eso no es todo. Mi tía también decidió que ya era hora de responsabilizar a mis padres. Está demandándolos por manipulación y acoso mental. El abogado cree que también tiene un buen caso, especialmente con todas las pruebas de cómo interfirieron en su relación con mi abuela, la aislaron, mintieron, y básicamente la manipularon por años. Si todo sale bien, mis padres podrían enfrentar serias consecuencias legales. Desde que presentamos las demandas, mis padres han entrado en modo pánico. Primero intentaron arreglar las cosas llamando y enviando mensajes, diciendo cuánto lo sentían y que deberíamos dejar las demandas por el bien de la familia. Cuando eso no funcionó, se enfurecieron y me culparon de todo. Dijeron que estaba destruyendo la familia, que era rencorosa, y que solo intentaban hacer lo correcto. Mi padre incluso me acusó de ser malagradecida y vengativa, y de estar castigándolos por intentar mantener a la familia unida. Pero sinceramente, ya no caigo en sus chantajes emocionales. Actualización 2. Así que, Reddit, finalmente tuvimos nuestro día en la corte, y sinceramente, no podría haber salido mejor. Primero mi hermana. Apareció con toda una actitud de yo soy la víctima, como si ella fuera la que había sufrido en todo esto. Casi daba risa. En la corte, mi abogado presentó todas las pruebas, incluyendo los videos de redes sociales donde ella se fue en vivo llorando y diciendo mentiras sobre mí, diciendo que eché a mis padres, que la maltraté, y que soy una persona egoísta y horrible. El juez no pareció impresionado con su actuación. Mi hermana intentó hacer parecer que todo fue un malentendido, pero el video hablaba por sí solo. Fue clarísimo que su intención era humillarme públicamente en el día más importante de mi vida. ¿El resultado? El tribunal falló a mi favor. El juez dictaminó que sus acciones fueron deliberadas y maliciosas. Me otorgaron una compensación por daño emocional. No fue una suma enorme, pero fue suficiente para dejar claro el mensaje. Y lo mejor de todo, la obligaron a retractarse públicamente y a publicar una disculpa en todas sus redes sociales. Y todos sabemos cuánto le importa su imagen online, así que verla tener que admitir que se equivocó, chef's kiss. Ahora, sobre mis padres. El caso de mi tía fue más complicado, pero ella lo manejó como una campeona en la corte. Presentó mensajes de texto, correos electrónicos antiguos e incluso cartas que mostraban cómo mis padres la habían manipulado durante años. Fue impactante. Había mensajes donde mi padre le decía a mi abuela que mi tía no se preocupaba por ella, y otro donde mi madre fingía ser mi abuela y le pedía a mi tía que se mantuviera alejada. El abogado revisó todo y quedó muy claro que mis padres se habían dedicado durante años a hacerle juegos mentales a mi tía.
el tribunal también falló a su favor. Mis padres fueron hallados culpables de acoso emocional y psicológico, y ahora deben pagarle a mi tía una suma considerable como compensación. Para que se hagan una idea, es más dinero del que jamás gastaron en mí. Además, mi tía consiguió una orden de restricción contra ellos. Ahora no pueden contactarla ni acercarse a ella. Honestamente, creo que ella está más aliviada que cualquier otra cosa. Finalmente está libre del control de mis padres, y parece que se quitó un peso enorme de encima. Mis padres intentaron fingir que ellos eran las víctimas todo el tiempo, diciendo que solo querían proteger a la familia. Pero el juez no se lo creyó ni un segundo. En un momento, mi padre incluso gritó en la sala, diciendo que mi tía y yo éramos unas malagradecidas, que él se había sacrificado por la familia, y que yo siempre había sido la hija problemática. El juez lo calló inmediatamente. Fue, honestamente, satisfactorio de ver. Actualización 3. Bueno, la montaña rusa sigue, pero esta vez, las cosas realmente están mejorando. Aquí tienes las últimas noticias. Mi abuela ha decidido oficialmente eliminar a mi mamá y a mi papá de su testamento y de su propiedad. Sí, leíste bien. Ella ha tenido suficiente con sus manipulaciones y está dejando todo a mi tía y a mí. Honestamente, me quedé en shock cuando me lo dijo. Pero ella explicó que era la única forma en que podía seguir adelante y sentirse en paz. Después de ver todo lo que mis padres le hicieron a mi tía, se dio cuenta de que no se merecían nada. Mi tía intentó decirle que no era necesario, que no lo hiciera, pero mi abuela fue firme. Le dijo, ustedes dos se lo merecen, después de todo lo que han pasado. Obviamente, mis padres no lo están tomando bien. Y aquí es donde se pone peor, ahora están intentando meterse con mi suegra. Sí. Han estado llamándola y mandándole mensajes, tratando de pintarme como la villana y convencerla de que se ponga de su lado. Pero déjame decirte algo, mi suegra no se deja engañar por nadie. Ella los mandó a callar rapidito. Incluso me reenvió los mensajes patéticos que le mandaron. Es honestamente vergonzoso ver hasta qué punto han caído. Después de ver cómo mi tía manejó todo, decidí seguir su ejemplo y conseguir también una orden de restricción contra mi familia. Fue la mejor decisión que he tomado. No quiero que vuelvan a meterse en mi vida, ni que intenten algo con mi esposo o su familia. Ahora que la orden está aprobada, tengo paz mental. Saber que no pueden acosarme más, ni a mí ni a nadie de mi entorno, me hace sentir segura y libre por primera vez. Por lo demás, todo va realmente bien. Las cosas con mi esposo son geniales. Estamos tratando de adaptarnos a la vida de recién casados sin todo ese caos innecesario. Y aunque desearía que nada de esta locura hubiera ocurrido, tengo que admitir que, de alguna forma, siento que las cosas son mejores ahora. Es como si toda la energía tóxica finalmente se hubiera ido de mi vida. Mi abuela y mi tía hasta empezaron a vivir juntas, y se les ve mucho más felices ahora. Es hermoso verlas en paz, R.